cuando las actitudes se convierten en formas. Bueno, esta expresión, cuando las actitudes se convierten en formas, es una especie de contraseña para todos los que se dedican a vivir en el mundo del arte contemporáneo. When attitudes become forms. Estuve escuchando durante muchos años, por boca de mi maestro Nacho Criado, las auténticas maravillas de esta exposición Living in Your Head, viviendo en tu cabeza, que en el año 1969 comisarió Harald Seemann en la Kunsthalle de Berna. Decía Nacho Criado que era imposible entender el arte del siglo XX, y él me decía, tampoco se entenderá el arte del siglo XXI sin esa exposición que realizó allí Harald Seemann. Me costó muchísimo encontrar documentación sobre la exposición. Finalmente conseguí ese catálogo, que es como un archivador, un catálogo pues un tanto nostálgico hippie, y conseguí el catálogo, y la verdad es que a través del catálogo tampoco era muy fácil entender por qué generaba tanta fascinación la exposición cuando las actividades se convierten en forma. Finalmente el destino hizo que pudiera ver la exposición. Alguien dirá, ya está Fernando contando cosas extrañas. Pude ver la exposición y yo estuve allí porque resulta que la exposición se volvió a montar en el año 2013 como una actividad paralela a la Bienal de Venecia, ese año en el que Massimo Gioni realizó el comisariado de la Bienal de Venecia titulado Il Palazzo Enciclopédico. En Gran Canal, en la Fundación Prada, se volvió a reinstalar, se volvió a remontar cuando las actitudes se convierten en formas. En ese momento ya había estudiado a fondo la exposición, había visto cantidad de imágenes, había leído todo lo que ha caído en mis manos sobre la exposición, sobre la confluencia de artistas que había planteado Harald Seemann, en la que estaban algunos de los artistas que se habían convertido en canónicos del tardomodernismo. En esa exposición presentaba artistas de Fluxus, presentaba minimalistas, presentaba artistas conceptuales, presentaba postminimalismo, presentaba arte procesual, y una sala dedicada especialmente para Joseph Beuys. Lo que pudimos ver, los que la visitamos, fue cómo se hacía un homenaje absolutamente fetichista a la exposición de Harald Seemann, en el que el comisariado lo realizaba Germano Cheland, el remontaje en el Palacio Veneciano lo hacía el arquitecto Ren Koolhaas, y también participaba en el diseño de la exposición el fotógrafo Thomas de Mant. Es decir, estaban allí grandes figuras de lo curatorial, de la arquitectura y de la fotografía, realizando este homenaje a Harald Seemann, que ya había fallecido. La verdad es que era realmente extraño ver cómo la Kunsthalle de Berna se reinstalaba, o en cierto sentido parasitaba un palacio veneciano, y también cómo se rendía ese culto absolutamente necrofílico, verdaderamente fosilizador. Había algo de monumento egipcio en esa reinstalación de la exposición cuando las actitudes se convierten en forma. Pero también se veía aquí que se mantenía una mitificación del personaje de Harald Seemann, al que en algunos libros se le ha calificado como el protocurator, ¿no? El protocomisario. Algunos lo llaman el urcurator, ¿no? Es decir, que sería el curator de los curators, ¿no? Como si en realidad viniera directamente de las cuevas de Lascaux o de las cuevas de Altamira. Tengo que decir que conocí a Harald Seemann. No es nada que uno vaya a imprimir en una camiseta, porque lo ha conocido también muchísima gente, y a lo mejor es el momento de rebajar un tanto la fascinación psicótico-delirante que hay por Harald Seemann. Es verdad que hizo algunas exposiciones memorables, pero también hizo algunas soberanas cagadas, ¿no? Y entre esas soberanas chorradas a las que se entregó Harald Seemann, ¿por qué no recordar el viaje real que montó para el Ministerio de Cultura o para las actividades diplomático-curatoriales de nuestro país, de España, que llevaron al PS1, en el que Harald Seemann aparecía presentando un arte español que sencillamente desconocía o por el que no tenía ningún interés, salvo la famosa cuestión de coge dinero y corre, ¿no? Coge el dinero y corre. Recuerdo perfectamente a Harald Seemann en aquellos días del viaje real, en el que la gente de Nueva York, sobre todo, estaba fascinada con las comilonas que se daban a cuenta del presupuesto del así llamado Estado español, en el que dieron de comer durante 5 días comida deconstruida, el menú del Bulli, el menú de Ferran Adrià, el menú de la terraza del casino, y el último día pusieron la comida en la que lo deconstruido se reconstruía y sirvieron una fabada asturiana y una tortilla de patatas con chorizo, y finalmente vimos que lo material triunfaba sobre lo deconstruido. Como una noche en el hotel Gramercy en el que nos alojábamos, pues un artista cuyo nombre es mejor ahora ocultar, después de cantar flamenco en inglés y pasar la gorra,
montado en un ascensor, decidió agarrar por el cuello a un consejero de cultura de la Junta de Castilla y León, y en ese momento, cuando estaba a punto de pegar ese artista al consejero, que era uno de los que había apoquinado y dado el dinero para hacer la miserable exposición del Real Viaje Real, pues resulta que el ascensor se trastabilló y se quedó entre plantas, y vimos como Harald Schimann se escurría como una culebra y salía entre plantas, aunque ya era un señor de edad provecta, pero demostró que un curator siempre puede escaparse de un ascensor en momentos de inminente peligro. Pero recordemos esta exposición de nuevo, When Attitude Becomes Force, que se cita siempre como si fuera un mantra, como si ya estuviera la piedra filosofal de la práctica curatorial. ¿Qué es lo que en esa exposición se presentaba, al margen de lo que cuando la vimos en el 2013 parecía un absoluto y completo batiburrillo, carácter o carente de cualquier tipo de criterio? Se recoge en este libro que tengo en las manos, Curacionismo, cómo la curaduría se apoderó del mundo del arte y de todo lo demás, un texto del catálogo. En ese texto dice lo siguiente: los trabajos reunidos en esta exposición han sido agrupados por muchos observadores de la escena del arte bajo el título de Nuevo Arte. En Philip Morris creemos que es apropiado que participemos para acercar esos trabajos a la atención del público. Hay un elemento clave en este, entre comillas, nuevo arte que tiene su contrapartida en el mundo de los negocios. Ese elemento es la innovación, sin la cual sería imposible avanzar en cualquier segmento de la sociedad. Igual que el artista se esfuerza por mejorar su interpretación y conceptos a través de las innovaciones, la entidad comercial se esfuerza por mejorar sus productos o servicios a través de la experimentación con materiales y nuevos métodos. Nuestra búsqueda constante de una nueva y mejor manera para realizar y producir es similar a los cuestionamientos de los artistas cuyas obras están representadas aquí. Este texto, que está en el catálogo de Cuando los actitudes se convierten en formas, lo firma un tal John A. Murphy, presidente de Philip Morris Europa. Es decir, que en el texto de la tan anticonvencional, o como dirían algunos hoy, disruptiva exposición de Harald Schimann, lo que teníamos era un texto en el catálogo que es verdaderamente interesante, porque es una comparación que hace un ejecutivo de una empresa entre el nuevo arte del final de los años 60 y el comportamiento de los líderes del sistema empresarial mundial. Es decir, el mundo de los negocios sería equiparable al mundo del arte. Esta tesis es una tesis conocida, y es que finalmente el nuevo espíritu del capitalismo no está marcado en ningún sentido por la ética protestante, como ya dijo en su famoso ensayo Max Weber, sino que el nuevo espíritu del capitalismo es el emprendizaje cultural. Es decir, esto hace que nuestro mundo sea neta y descaradamente siliconiano, y que hoy la frase de todos los hombres son artistas de Joseph Beuys no tenga un carácter crítico con el sistema en que vivimos, sino que sea una frase que fácilmente puede subrayar cualquier empresario, como hacía ya en el año 1969 esta figura de Philip Morris, y sobre todo es una frase claramente siliconiana. Podemos decir que cuando los actores se convierten en forma es el comienzo de aquella campaña de piensa diferente, los marginados, los que nunca fueron entendidos, los que transformaron la sociedad eran los que pensaban diferentes, en aquella famosa amalgama que hizo Steve Jobs, en la que mezclaba a Thomas Edison con Albert Einstein, con Muhammad Gandhi, con Martin Luther King, con Pablo Picasso, entendiendo que hay una especie de genialidad artística que es en realidad el impulso que hace que los negocios puedan ir adelante. Por tanto, el Urcurator, el Protocurator, es también el protoempresario, y esa dimensión protoemprendedora es la que nos reclama hoy flexibilización, y sobre todo nos hace que estemos pensando constantemente en un fetichismo de los triunfadores, porque como sabemos el himno de la contemporaneidad, que no sabemos si lo cantó en algún momento Harald Schimann, es We are the champions, no time for losers, no hay tiempo para los perdedores. Tal vez es el momento de empezar a pensar qué es toda esta retórica de lo curatorial, cómo los gusanos del oído y los fantasmas especulativos se fueron introduciendo pasito a pasito para quedarse ahí aparentemente en el mundo curatorial, para crear una retórica absolutamente enfermiza, para crear una inflación de exposiciones que finalmente no significan nada. El mundo es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada. Eso no lo dijo Harald Schimann, que por cierto prácticamente no escribió nada, diremos afortunadamente, sino que lo escribió William Shakespeare en Macbeth. Por tanto, volvamos a esa escena de cuando las actitudes se convierten en formas y nos preguntemos qué quieren
las imágenes o qué quieren las exposiciones. Lo que quieren las imágenes y las exposiciones desde cuando las actitudes se convierten en forma no es vivir en nuestra cabeza, sino llevarnos al fetichismo idiotizante.